en el cuello vamos a encontrar una vena muy importante que llama la vena yugular interna. La vena yugular interna está juntamente con la arteria carótida común en el triángulo carotidio. ¿Sí? Triángulo carotidio, eso es pregunta de examen. Ahí vamos a encontrar el paquete cardiovascular del cuello. Y el paquete cardiovascular del cuello está conformado por la arteria yugular interna, por la arteria carótida común, que son dos vasos sanguíneos bastante gruesos. Ahí vamos a encontrar la arteria carótida común. Ahí, al lado de la arteria, de la vena yugular interna. La arteria carótida común. ¿Ok? Miren, y al medio de los dos, vamos a encontrar un nervio que está apretujado por los dos, que es el nervio vago. Ahí. ¿Ok? Entonces, estos tres vasos sanguíneos los encontramos en el triángulo carotidio. Triángulo carotidio. Ustedes me tienen que decir cómo se forman los triángulos. La próxima semana les voy a hacer repaso de ellos. Entonces, vena yugular interna, arteria carótida común y nervio vago. Ya, se llama el paquete el paquete vasculonervioso del cuello. Bien, voy a borrar la arteria carótida común. Después voy a volver a pintar. Entonces, la vena yugular interna baja por la parte casi central, casi lateral del cuello. Y hay otras dos venas más. Bueno, hay otras tres venas más. Aquí está la vena subclavia. Aquí está la vena subclavia. Miren. En la parte central hay unas venas que se llaman las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores. Y en la parte lateral hay unas venas que se llaman las venas yugulares externas. Entonces, ¿cuáles son las tres venas importantes que hay en el cuello? La vena yugular interna, que es la más gruesa y la más importante. La vena yugular anterior, que está en el medio, y la vena yugular externa. Miren lo que hace la vena yugular anterior. La vena yugular anterior hace esto. Cruza a la vena yugular interna y viene y desemboca en la vena subclavia junto con la vena yugular externa. Las dos venas yugular externa y yugular anterior desembocan juntos. En el otro lado lo mismo pasa. Aquí hay una yugular externa. Y aquí está la yugular anterior. La yugular anterior pasa hacia el otro lado, cruza por la parte posterior a la yugular interna y desembocan en la vena subclavia junto con la vena yugular externa. ¿Ok? Entonces miren lo que se formó. La vena yugular externa, la vena yugular anterior, la vena yugular externa están recogiendo la sangre venosa de la cabeza y el cuello. Y la vena subclavia está recogiendo la sangre venosa de los miembros superiores. Porque un poquito más acá se llama vena axilar. Un poquito más allá se llama vena braquial. ¿Ok? Entonces esta vena subclavia está viniendo de los miembros superiores. Entonces, estas dos venas, la vena yugular interna y la vena subclavia,
están recogiendo la sangre venosa de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Como ustedes han visto, la vena yugular externa y la vena yugular anterior se unen y desembocan en la vena subclavia, en el lado derecho, en el lado izquierdo. La vena yugular interna se une con la vena subclavia y van a formar una vena que se llama la vena brachiocefálica. Esta vena brachiocefálica es, por supuesto, del lado derecho. Y lo mismo pasa acá. La vena yugular interna se une con la vena subclavia y van a formar la vena subclavia izquierda. Vena brachiocefálica, izquierda. ¿Cómo se forman las dos venas brachiocefálicas? Las dos venas brachiocefálicas se han formado por la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. ¿De dónde viene la vena subclavia? Antes se llamaba vena axilar, antes se llamaba vena brachial, antes se llamaba vena radial y cubital y antes se llamaba venas de las manos. ¿Entienden? De ahí viene la vena subclavia. Entonces la vena subclavia se une con la vena yugular interna y van a formar las venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. Las venas brachiocefálicas se unen y forman la gran vena cava superior. Vena cava superior. ¿Ok? La vena cava superior desemboca, ya les voy a mostrar ahora posteriormente, en el atrio derecho del corazón, junto con la vena cava inferior. Pero ahora solamente les estoy hablando de la vena cava superior. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ha formado la vena cava superior? Se ha formado por unión de las dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda. ¿Cómo se han formado las dos venas brachiocefálicas? Por la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia. ¿Ok? ¿Se entiende? En el lado derecho y en el lado izquierdo. Entonces, esa es la irrigación venosa que hay en la cabeza, en el cuello y en los miembros superiores. Cuando digo irrigación venosa, quiero decir que estas venas están recogiendo la sangre de todos los rincones de la cabeza, de la parte externa, de la parte interna, del cuello y del miembro superior. Están recogiendo la sangre cargada de dióxido de carbono. Ustedes ya saben cuál es la diferencia entre sangre venosa y sangre arterial. La sangre venosa es la sangre cargada de dióxido de carbono. Esa sangre tiene que llegar al corazón. De la aurícula, del atrio derecho o aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y de ahí se va a ir a los pulmones a oxigenarse. ¿Entienden? Bueno, esta es las venas que vamos a encontrar en el cuello. ¿Ok? Voy a borrar. Pero no solamente en el cuello vamos a encontrar el sistema venoso, sino vamos a encontrar también el sistema arterial. Ustedes saben que el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? El corazón tiene 4 cavidades. Y para fines didácticos, las cavidades del corazón las dividimos así, en un corazón derecho, que está formado por el atrio derecho y el ventrículo derecho. Y miren, estoy pintando de azul para decirles que es el corazón venoso. Y está formado por un corazón izquierdo. Y el corazón izquierdo está formado también por un atrio izquierdo y un ventrículo izquierdo. ¿Ok? Del ventrículo izquierdo nace una gran arteria que va a dar sangre a todo el cuerpo. ¿Ok? ¿De qué arteria estoy hablando?
¿Qué se llama esa arteria que acabamos de dibujar? La aorta. La aorta. Inicialmente cuando nace la aorta, inicialmente, en su origen, da dos ramas que van a irrigar el propio corazón. Las ramas que irrigan el propio corazón se llaman coronarias. ¿Okay? Hay una coronaria que va a ir a irrigar el corazón derecho y hay una coronaria que va a irrigar el corazón izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las dos primeras ramas de la aorta? Las coronarias. Las coronarias. Las coronarias con mucha frecuencia se obstruyen, se ocluyen, se tapan. Cuando una coronaria se tapa, se obstruye, se produce el famoso infarto del miocardio. ¿Ustedes han escuchado hablar del infarto? Es una de las enfermedades más frecuentes con las cuales la gente se muere. ¿Qué es un infarto? Un infarto del miocardio. Un infarto del miocardio es cuando las coronarias se obstruyen. ¿Por qué se obstruyen? Se obstruyen por trombos, por coágulos, por varias cosas, que en algún momento les explicaré. Entonces, cuando una coronaria se obstruye, se produce el infarto del corazón, el infarto del miocardio. ¿Ya? Después la arteria aorta hace esto, este callado, parece el sujetador de un bastón. Acuérdense de los bastones que usan los viejitos, ¿no es cierto? Tienen un agarrador así, que se llama callado. El callado de la aorta va a dar tres ramas. Va a dar tres ramas, que van a estar en el cuello. La primera rama del callado de la aorta se llama el tronco arterial brachiocefálico. Tronco arterial brachiocefálico derecho, igual que las venas. Y este tronco arterial brachiocefálico derecho va a dar dos ramas: la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. ¿Ok? Esta arteria se llama arteria carótida común del lado derecho. Esta arteria se llama arteria subclavia del lado derecho. Esa es la primera rama del callado. La segunda rama del callado se llama arteria carótida común izquierda. Ahí está la derecha, aquí está la arteria carótida común izquierda. Y la tercera rama del callado se llama esta, la arteria subclavia izquierda. La arteria subclavia del lado izquierdo. ¿Cuáles son las tres ramas entonces del callado? El tronco arterial brachiocefálico derecho, que se divide en carótida común derecha y en subclavia derecha, la primera. La segunda es la arteria carótida común izquierda y la tercera es la subclavia izquierda. Ahora bien, miren, ¿qué hacen las carótidas? Las arterias carótidas, más o menos a nivel de la cervical 4, se dividen en dos ramas: en carótida interna, que va a ir a la parte interna de la cabeza, va a ir a irrigar el cerebro si quiere, y carótida externa, que va a ir a irrigar la cabeza externa. Es importante que comprendan esto. La carótida común, más o menos a nivel de la cervical 4, se divide en dos ramas: interna y externa. La carótida interna se entra hacia adentro, hacia el cerebro. Y en el cerebro va a dar dos ramas, una cerebral anterior y una cerebral media. ¿Qué van a irrigar la cerebral anterior y la cerebral media? Pues el cerebro, ¿no? Y la carótida externa viene a irrigar estructuras que tenemos en el cuello y en la parte externa de la cabeza. Esa es muy importante, ¿no? Vamos a verla ahora. Entonces, miren ustedes qué interesante la carótida. La carótida es una arteria
que lleva sangre arterial cargada de oxígeno al cuello y a la cabeza, a la parte interna y a la parte externa de la cabeza. Y la subclavia, ¿dónde va a llevar? Aquí está la subclavia, miren, ahí está la subclavia. Llega a la axila, se llama arteria axilar. Llega al brazo, se llama arteria humeral. Llega al antebrazo, se llama arteria radial y cubital. Llega a la mano, se llaman arterias de la mano. ¿Listo? Entonces la arteria subclavia, del lado derecho y del lado izquierdo, van a ir a irrigar los miembros superiores. ¿Ya? Entonces de esta manera, se produce la irrigación arterial y la irrigación venosa, que es muy importante y que las vamos a ver en el cuello. Entonces quería darles esa explicación. Ahora les voy a mostrar en las figuras. Ahí entonces ustedes pueden ver en esta figura, el callado de la hoja, ¿sí? Miren, la primera rama que están viendo allá en el extremo es el tronco arterial brachiocefálico derecho, que se divide en carótida común y en subclavia derecha. La segunda rama es la carótida común del lado izquierdo, que un poco más arriba, miren ustedes, se divide en ¿qué ramas? En carótida interna y en carótida externa, ¿ok? Y la tercera rama del callado es la arteria subclavia del lado izquierdo, y ustedes ven. Pero vean ustedes cómo estas arterias ocupan el cuello, ¿no? Son muy importantes en el cuello. Ahora bien, yo les decía que la carótida común, más o menos al nivel de la vértebra cervical 4, se divide en dos ramas. Una carótida interna, esta se va a ir por el agujero carotidio del temporal y se va a entrar hacia el cerebro. Y en el cerebro va a dar cerebral anterior y cerebral medio. Veremos cuando veamos neuroanatomía. La carótida externa. La carótida externa es una arteria muy importante porque va a irrigar parte del cuello y de la cabeza. Miren ustedes al lado, y se los voy a aumentar de tamaño, al lado ustedes tienen este pequeño cuadro donde les estoy mostrando las ramas de la arteria carótida externa. ¿Cuáles son las ramas de la arteria carótida externa que ustedes deben saber para este parcial que viene? La primera rama es la arteria tiroidea superior. Miren ustedes, esta es la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior es una arteria que viene a irrigar la glándula tiroides, ahí ustedes están viendo. Pero en su trayecto va a dar algunas otras ramas, como ustedes están viendo muy claramente en la figura. Por ejemplo, ahí ven que va a dar la rama infraioidea, va a dar la rama laringea superior, la cricotiroidea, la externa, bla, 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 bla. ¿Ya? Lo único que me interesa es que sepan que la primera rama de la carótida externa es la arteria tiroidea superior. ¿Está claro? La segunda rama de la carótida externa es la arteria lingual. ¿Dónde va la arteria lingual? A la lengua. A la lengua. Por eso se llama lingual. Cuando llega a la lengua va a dar una rama que se llama lingual profunda. Para ustedes la arteria lingual es fundamental. La arteria lingual y la siguiente, la arteria facial. La arteria lingual y la arteria facial para los odontólogos es súper importante porque estas dos arterias vienen a la lengua, la primera, la lingual, y la facial viene a la cara. Viene a la cara. Entonces, cuando ustedes tengan un sangrado de alguna de las piezas dentarias que estén trabajando en su vida profesional, o es rama de la facial o es rama de la lingual, ¿sí? Y entonces tienen que conocer muy bien la arteria lingual y la arteria facial. Miren ustedes la arteria facial.
La arteria facial es una arteria que cruza toda la cara en este sentido, ¿no? Es la tercera rama, porque la segunda rama les decía que es la arteria lingual, ¿ok? Entonces, bien, la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. La cuarta rama es la arteria faríngea ascendente. La arteria faríngea ascendente, ustedes están viendo en la figura, es una arteria que va a ir a irrigar toda la faringe. Acuérdense de la faringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Entonces esta faringea ascendente va a ir a irrigar toda la faringe. La quinta rama es la arteria occipital y la sexta es la auricular posterior. ¿Ok? Miren ustedes, aquí está la arteria auricular posterior. Aquí está la arteria occipital. Primero, vean ustedes. Y la arteria auricular posterior es una pequeña arteria que se va por detrás de la oreja, del pabellón auricular. ¿Ok? Y las ramas terminales de la arteria carótida externa son dos. La arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria temporal superficial, miren ustedes, esta es la arteria temporal superficial. Y si se acuerdan, la arteria maxilar es una arteria que la vimos durante la fosa pterigomaxilar. Cuando vimos la fosa pterigomaxilar, vimos la arteria maxilar o maxilar interna también se llama, que penetra en la fosa pterigomaxilar y da 14 ramas dentro de la fosa pterigomaxilar. Esas son las dos ramas terminales de la arteria carótida externa. Es muy fácil. ¿Cuáles son las ramas de la arteria carótida externa entonces en su recorrido? La arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la faringe ascendente, la occipital, la auricular posterior. ¿Y cuáles son sus ramas terminales? La temporal superficial y la maxilar. Fácil, ¿no es cierto? Como les dije a un comienzo, la arteria carótida externa es la encargada de irrigar parte del cuello y la cabeza externa, todo lo externo que tenemos en la cabeza. La arteria carótida interna se va a ir hacia adentro y va a formar las arterias cerebrales que van a irrigar el cerebro. Pero por el momento no nos importa esto, lo veremos en la parte de neuroanatomía. Entonces me importa que sepan las ramas principales y las ramas terminales de la carótida externa. Es parte del estudio. ¿Y cuáles son las ramas de la arteria subclavia? Que son poquitas también. Una es la mamaria interna o la torácica interna. Miren, esta es la arteria subclavia en el lado izquierdo y aquí está la arteria subclavia en el lado derecho, si están viéndola. La primera rama descendente de la arteria subclavia, miren ustedes, es la arteria torácica interna o se llama también mamaria interna. Es una arteria que se va por detrás de los cartílagos intercostales y recorre todo el tórax hasta el abdomen. Es una arteria súper importante, la arteria mamaria interna o torácica interna. En su trayecto, la arteria mamaria interna o torácica interna, miren lo que va a encontrar y va a dar ramas, ¿no? Va a dar ramas al mediastino, ramas tímicas, pericardiofrénicas, mamarias a la parte interna de las mamas, intercostales anteriores, musculofrénicas. Bueno, no me importa que sepan las ramas, pero me importa que sepan la primera rama descendente de la arteria subclavia. ¿Cuál es? La torácica interna o mamaria interna. La primera rama ascendente es la arteria vertebral. Esta sí que es súper importante. Miren ustedes lo que hace la arteria vertebral. Es la primera rama ascendente de la subclavia. La arteria vertebral asciende por los agujeros transversos que hay en las vértebras cervicales. Ahí ustedes ven la vértebra 6, 5, 4, 3, 2, 1. Asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Si se acuerdan cuando veíamos
vértebras cervicales, se van a acordar que las vértebras cervicales tienen agujeros transversos en las apófisis transversas. Por esos agujeros transversos discurren las arterias vertebrales. Estas arterias vertebrales llegan al atlas, cursan el surco de la arteria vertebral en el atlas y se entran al agujero magno. Penetran dentro del agujero magno. Pero antes de unirse y dar la arteria basilar, estas van a dar ramas para la médula espinal. Muy importante las arterias vertebrales porque irrigan la médula espinal. Dan arterias medulares anteriores y arterias medulares posteriores. Atraviesan el agujero magnum y se van a unir las dos arterias vertebrales y van a dar la arteria basilar. La arteria basilar no nos importa por el momento, porque la arteria basilar entra al cerebro e irriga la parte posterior del cerebro. No nos interesa en este momento. No lo veremos cuando veamos neuroanatomía. Entonces, la primera rama ascendente de la arteria subclavia se llama la arteria vertebral, que en su recorrido va a dar ramas espinales para la médula espinal, ramas meningias para las meninges, espinales posteriores, espinal anterior para la médula espinal. Va a dar cerebelosa posterior inferior y finalmente se unen para dar la arteria basilar. ¿Cuál es la segunda rama entonces de la arteria subclavia? La arteria vertebral. ¿Cuál era la primera? La torácica interna. La tercera rama de la arteria subclavia es el tronco tirocervical. Este es el tronco tirocervical que está un poquito más para afuera, más hacia afuera. El tronco tirocervical. Este tronco es importante porque de ahí nacen ramas que también son importantes, vienen a irrigar estructuras importantes como la arteria tiroidea inferior, la arteria transversa del cuello y la arteria supraescapular. La tercera rama de la arteria subclavia es el tronco tirocervical. Y la cuarta rama es el tronco costocervical, que está un poco más al extremo. ¿Ya? El tronco costocervical, que está un poquito más al extremo, en la figura no lo han dibujado. Y se llama así. ¿Cuáles son las cuatro ramas entonces? Esta que se llama la ascendente, la primera rama ascendente se llama arteria vertebral. La primera rama descendente se llama arteria torácica interna. La tercera rama se llama tronco tirocervical y la cuarta se llama tronco costocervical. ¿Listo? Y ya hemos estudiado las ramas. ¿Ok? ¿Y cuáles son las principales venas que hay en el cuello? Que vienen de la cabeza, del cuello y del miembro superior. Ahí está la poderosa, miren, la yugular interna. La yugular interna es muy importante. Ahí están viendo la yugular anterior y ahí están viendo la yugular externa. Pero miren ustedes la yugular interna, cómo se está uniendo con la arteria subclavia. Les voy a mostrar una imagen anterior. Esta es una imagen muy buena donde ustedes pueden ver. La más importante es la vena yugular interna. ¿Sí? Miren, por dentro está la arteria carótida común. Ahí está la arteria carótida común. Y al medio de las dos gordas está un flaquito así chiquitito, flaquito, largo. ¿Qué se llama el flaco? Nervio vago. Nervio vago. Estos tres elementos los encontramos en el triángulo carotídeo. ¿Okay? Y eso es muy importante. Porque si te llega un paciente a quien no le estás tomando, no le puedes tomar el pulso, ha tenido un accidente, es un politraumatizado, es un accidentado, no le tomas los pulsos en la periferia, tienes que tomar el pulso carotídeo, en el triángulo carotídeo. Si no le tomas el pulso en el triángulo carotídeo, probablemente ese paciente esté en paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Entonces, bien, ahí ustedes ven la vena yugular interna. Esta recibe afluentes de la parte interna de la cabeza
y de la parte externa de la cara. Por eso es que es la más importante y la más gruesa además. Ahí ustedes ven la vena yugular externa, hacia afuera. Y ahí al medio ven la vena yugular anterior. Vean ustedes cómo la vena yugular anterior y la vena yugular externa se unen y desembocan en la vena subclavia. Ahí como les he indicado en el dibujo. La vena yugular interna se une con la vena subclavia y va a dar el tronco la vena brachiocefálica del lado izquierdo. En el lado derecho, la vena yugular interna se une con la vena subclavia y van a dar la vena brachiocefálica derecha, que la estamos viendo atrás. Las dos venas brachiocefálicas se están uniendo y van a dar la vena cava superior, que desemboca en el atrio derecho. ¿Ok? Entonces, esto era lo importante que tenía que mostrarles en el cuello. Finalmente ya les he hablado de los ganglios linfáticos del cuello. Creo que ya les he hablado de los grupos linfáticos que tenemos en el cuello. ¿Sí? Y me faltaba hablarles de dos pequeños órganos que tenemos en el cuello. En el cuello tenemos la glándula tiroides, además. Esto es lo último que tenemos en el cuello. La glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula que está, fíjense, este es el cartílago tiroides de la laringe. Debajo está el cartílago cricoides y debajo están los primeros anillos traqueados. La glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, tiene un lóbulo izquierdo y tiene un puente que se llama el istmo de la tiroides. Y a veces tiene un cuernito, como ustedes están viendo en la figura, que se llama el lóbulo piramidal. ¿Ok? La glándula tiroides es muy importante, está comunicada con la hipófisis, les cuento. La hipófisis fabrica una glándula que se llama la TSH. A ver si se los puedo explicar. Ustedes saben que en la silla turca tenemos a la glándula hipófisis. La hipófisis fabrica la TSH, la hormona tiroideo estimulante. La hormona tiroideo estimulante viene a la glándula tiroides y la estimula para que la glándula tiroides administre el yodo que tenemos en el cuerpo. Todo el yodo que consumimos en el cuerpo es administrada por la glándula tiroides. Les cuento que era un problema hasta hace unos 50 años. Y era un gran problema en Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, porque no había cambas que coman yodo en los alimentos. El yodo en los alimentos tiene algunas verduras especiales. El brócoli, por ejemplo, tiene yodo. El espárrago tiene yodo. Hay unas verduras de color rojo, ¿cómo se llaman? Bolitas. Remolacha tiene. Pero ¿qué camba comía aquí antes? Imagínense hace 50 años. ¿Qué carajo será eso, no? Entonces, pues en el oriente y en muchas partes del mundo el consumo del yodo era un gran problema. Entonces, ¿qué pasaba si no había yodo en el organismo? La glándula tiroides no podía administrar yodo, ¿no? Entonces, como no podía administrar yodo, la glándula tiroides comenzaba a crecer, porque no había yodo. Y entonces producían los famosos bocios. Entraba en hipotiroidismo y producía bocio, ¿no? Aquí en Santa Cruz habían regiones donde la gente tenía bocios muy grandes. En el África, en el Asia, donde la gente no consumía yodo, pues habían grandes bocios. Entonces alguien en el mundo dijo, pucha, ¿qué hacemos con todos estos cambas que viven en este planeta? ¿Cómo les damos yodo? Y a alguien se le ocurrió decir, pues hagamos algo. ¿Cómo nos dan yodo? En la sal.
Y entonces alguien dijo, pues iodaremos la sal. Y de ahí que solucionaron el problema del planeta, porque era un problema planetario. Nos dieron yodo en la sal y se solucionó. Entonces la glándula tiroides es una glándula que controla, que administra el yodo. La glándula tiroides fabrica dos hormonas, la T3 y la T4, que son triyodotironina, tetrayodotironina, y distribuye estas hormonas por todo el organismo. ¿Ok? A la glándula hipófisis le controla el hipotálamo. Es un pequeño órgano que tenemos encima de la hipófisis, pertenece al sistema nervioso central. El hipotálamo es un pequeño órgano que secreta el factor liberador de la TSH. ¿Ok? Entonces miren cómo es el círculo. El hipotálamo le ordena a la hipófisis que fabrique TSH. Oye, hipotálamo, oye, hipófisis, por favor, te estoy llamando para que fabriques TSH. Entonces le da una llamada y le manda el factor liberador de TSH. El releasing factor se llama en inglés. La glándula hipófisis fabrica la hormona TSH, hormona tiroideo estimulante. La hormona tiroideo estimulante le ordena a la glándula tiroides a que administre el yodo a través de un proceso metabólico muy intenso, extenso además, y al final va a producir dos moléculas, dos hormonas que se llaman T3 y T4, que las van a distribuir. La T3 se distribuye por todo el organismo. Nuestras células necesitan tres cosas para funcionar. Tres cosas. La primera es oxígeno, la segunda es azúcar, la tercera es yodo. Así como el auto. El auto necesita tres cosas para funcionar. Si no le ponemos una de las tres, el auto se rompe, ¿no? ¿Cuáles son las tres? Combustible, agua, aceite. ¿No es cierto? Igual la célula necesita oxígeno, azúcar, yodo. Si no tiene estas tres moléculas, la célula no funciona adecuadamente. Entonces imagínense que por alguna razón esta glándula tiroides no tenga el yodo suficiente. Entonces le va a llamar al hipotálamo, la glándula tiroides, y le va a decir vía sanguínea: oye, hipotálamo, deja de joder, necesito fabricar T3 y T4. El hipotálamo va a comenzar a secretar más factor liberador. Le va a decir a la hipófisis que fabrique más TSH. La hipófisis va a fabricar más TSH. La glándula tiroides va a querer fabricar más T3 y T4, pero como no hay yodo, entonces va a aumentar de tamaño. Y se va a producir el famoso BOSI. La glándula tiroides puede tener hipertiroidismo, puede tener hipotiroidismo. Como ustedes van a ver en su vida profesional, muchos pacientes que tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo. En síntesis, la glándula tiroides es una glándula que regula el yodo en el cuerpo, que está comunicada con la hipófisis y con el hipotálamo para regular el yodo en el cuerpo. Es una glándula que está muy bien irrigada por las arterias tiroideas. Miren ustedes en la figura, detrás de la glándula tiroides, detrás en la parte posterior, hay cuatro pequeños órganos, miren, que tienen el tamaño de un garbanzo. Todos conocen el garbanzo, de un poroto, de un feijón. Ustedes saben de dónde hacen la feijoada, ¿no es cierto? Del poroto, del feijón. Y entonces en la parte posterior hay cuatro pequeños órganos chiquititos, parecen 4 granos de poroto, de garbanzo.
y se llaman las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides. Son muy importantes las glándulas paratiroides, porque las glándulas paratiroides regulan dos minerales súper importantes en el organismo, el calcio y el fósforo. ¿Ok? ¿Para qué necesitamos calcio y fósforo? ¿Dónde necesitamos calcio y fósforo? En los huesos, en los dientes también. ¿Ok? Entonces la glándula paratiroides fabrica una hormona que se llama la paratohormona. La paratohormona. Y gracias a esa hormona regula los niveles de calcio y de fósforo en el organismo. La glándula paratiroides está muy pegadita a la tiroides. Por eso es que cuando los cirujanos hacemos cirugía de tiroides, tenemos que tener mucho cuidado de no sacar las paratiroides, porque si sacamos las paratiroides vamos a producir problemas serios en ese paciente. ¿Ok? Bueno, ahí entonces tenemos todo lo que ya les he contado del cuello. Con eso termino el cuello. Con eso termino el cuello. ¿Ok? Voy a empezar a hablarles del corazón, pero antes les voy a hablar de la circulación menor y de la circulación mayor para terminar. Les decía a un comienzo que para fines didácticos el corazón está dividido en dos mitades. Un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho está dividido por un atrio derecho, un ventrículo derecho. Y al medio de estos hay una válvula que se llama la válvula tricúspide. Así más o menos, válvula tricúspide. ¿Ok? Al corazón derecho está llegando la vena cava superior, que ustedes ya la conocen, y la vena cava inferior. La vena cava superior está llevando sangre de la cabeza, de la parte externa, de la parte interna, del cuello y de los miembros superiores. La vena cava inferior está recogiendo la sangre venosa del resto del cuerpo. Cuando digo resto del cuerpo, quiero decir tronco y extremidades inferiores. Cuando digo tronco, quiero decir tórax, abdomen y pelvis, y extremidades inferiores. Entonces la vena cava inferior recoge la sangre venosa del tronco y de las extremidades inferiores. ¿Ok? La vena cava superior, ya saben ustedes, de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores. Llegan a la aurícula derecha y de la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho nace un vaso sanguíneo que se llama la arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar se divide en dos ramas. La arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Las arterias pulmonares van hacia los pulmones. Las arterias pulmonares van hacia los pulmones. ¿A qué están yendo las arterias pulmonares a los pulmones? Oxigenar la sangre. Eso, a oxigenar la sangre, perfecto. Eso se llama hematosis, ¿ok? Está yendo a oxigenar la sangre. Esa oxigenación, ese intercambio de gases, dejan el dióxido de carbono y toman el oxígeno, se llama hematosis. ¿Ok? Bueno, se ha producido el intercambio de gases. Han dejado en los alveolos
el dióxido de carbono y han tomado el oxígeno. De cada uno de los pulmones van a ser 2 venas pulmonares. Del pulmón derecho nacen 2 venas pulmonares y del pulmón izquierdo nacen 2 venas pulmonares. ¿Ok? Y estas 4 venas van a llegar, al corazón izquierdo. El corazón izquierdo está formado por el atrio izquierdo y por el ventrículo izquierdo. Al medio hay una válvula que se llama la válvula mitral. La válvula mitral. ¿Ok? Entonces, a la aurícula izquierda están desembocando, mejor dicho, en la aurícula izquierda están desembocando las 4 venas pulmonares que vienen de los pulmones. ¿Ok? Miren, esas 4 venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. Pero hay una cosa. ¿Qué tipo de sangre están trayendo estas venas pulmonares? Oxigenada. Sangre oxigenada, sangre arterial. Sangre arterial. Sangre arterial, no se olviden, sangre arterial. Y esa sangre arterial va a desembocar en el atrio izquierdo. Del atrio izquierdo la sangre va a pasar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo nace una arteria que ustedes ya la conocen, que se llama la arteria aorta. ¿Sí? La arteria aorta. En el origen de la arteria pulmonar hay una válvula que se llama la válvula pulmonar. Aquí hay una válvula que se llama la válvula pulmonar. La válvula pulmonar tiene también 3 válvulas. Así. Y en el origen de la arteria aorta también hay otra válvula que se llama la válvula aórtica, que también tiene 3 válvulas, que ya les mostraré posteriormente. Entonces, ¿cuántas válvulas tiene el corazón derecho? El corazón derecho tiene 2 válvulas. Una válvula que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, que se llama la válvula tricúspide. Y otra válvula que está en la arteria pulmonar, que se llama la válvula pulmonar. En síntesis, el corazón derecho, ¿cuántas válvulas tiene? 2. El corazón izquierdo tiene de la misma manera una válvula que está entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, que se llama la válvula mitral, y una válvula que está en el origen de la aorta, que se llama la válvula aórtica. En síntesis, el corazón izquierdo también tiene 2 válvulas. Ahora bien, para terminar la clase, ¿dónde empieza la circulación menor? Y esto es pregunta de examen. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho y acaba en la aurícula izquierda. La circulación menor empieza en el ventrículo derecho y acaba en la aurícula izquierda. Claro, pero antes de venir a la aurícula izquierda, del ventrículo derecho ha tenido que ir la arteria pulmonar, llegar a los pulmones, producirse la hematosis, de los pulmones nacer 4 venas pulmonares y llegar al atrio izquierdo. Entonces, la circulación menor empieza en el ventrículo derecho y acaba en el atrio izquierdo. La circulación mayor, esta arteria que ustedes están viendo, la arteria aorta, se va a dividir de tal manera que va a llevar sangre arterial, sangre cargada de oxígeno, a todos los rincones de nuestro organismo, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo. ¿Sí? Entonces, esta arteria importante se va a ir dividiendo de tal manera que va a llevar sangre arterial, sangre cargada de oxígeno, a todo el rincón. ¿Dónde empieza entonces la circulación mayor? La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo y acaba en la aurícula derecha. ¿Ok?
¿Qué pasa, por ejemplo, en las células? Imagínense que esto sea una célula. Cualquier célula tiene su citoplasma, su núcleo, etc. Entonces, ¿qué hacen las últimas ramificaciones de la aorta? Los capilares arteriales. Llegan cerca de esta célula y van a dejar el oxígeno en la célula. Y van a transformarse luego en capilares venosos, porque van a tomar el dióxido de carbono de la célula, el dióxido de carbono. Estos capilares venosos se van a transformar en vénulas y finalmente en venas y finalmente en dos venas grandes, que se llaman la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, de esta manera, las últimas ramificaciones de la aorta, que están cerca a las células, al último rincón de nuestro cuerpo, dejan el oxígeno en la célula, toman el dióxido de carbono. Los capilares arteriales se convierten en capilares venosos. Estos capilares en vénulas, estas vénulas en venas, y finalmente se transforman en dos venas grandes que se llaman la cava superior y la cava inferior, que dejan la sangre venosa en el anteútero. Entonces, ¿dónde empieza la circulación mayor? La circulación mayor empieza en el ventrículo izquierdo, acaba en el anteútero. ¿Ok? La próxima clase voy a empezar a mostrarles el todo eso. Eso es todo. Vámonos.